Bueno, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Hematología, al Comité Científico y especialmente a Germán Stemelin, que me permitió estar grabando esta conferencia cuando en realidad debería haber sido presencial. El tema que nos aboca ahora es la trombosis y la trombocitopenia asociada a la vacuna del COVID-19. Y vamos a hablar de este tema, que es un tema complejo, porque realmente cuando teníamos la solución, que es la vacuna para el COVID, aparece este problema. Lo primero que les voy a mostrar es a mi hija, María Sol, que es la razón por la que no estoy acá presencial con ustedes, y es que le están dando el diploma de ingeniera industrial que se recibió del ITBA, y esto es esta noche. Así que, bueno, Solcito es mi sol, así que por eso estoy fuera grabando la conferencia. La declaración de conflicto de interés prácticamente no hay ninguna, porque si bien yo soy consultor en Pfizer, no tiene nada que ver con el tema de las vacunas, y definitivamente Pfizer no está en Argentina con el tema de vacunas. La trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna o VIT, o también llamada TTS, es una microangiopatía trombótica por consumo de plaquetas. Esto es una enfermedad autoinmune y se debe a que generamos anticuerpos contra un componente del vector adenoviral usado en ciertas vacunas para el COVID-19. Pero no es por el virus que se produce este fenómeno autoinmune. De hecho, el término VIT, que es justamente Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia, habla de causalidad y todavía no está tan claro que sea la vacuna. Para eso deberíamos hacer estudios clínicos o epidemiológicos adecuados. Por eso el término TTS es más descriptivo, aunque todo el mundo conoce a la patología como VIT. Es una enfermedad nueva, apareció en febrero del 2021 por primera vez y es semejante al fenómeno que ocurre en la trombocitopenia inmune inducida por la heparina. De hecho, es un anticuerpo que comparte ciertas metodologías en el diagnóstico. Es extremadamente raro, pero tiene alta mortalidad y tiene un diagnóstico específico, pero el gran problema es que ha debilitado a la principal herramienta que teníamos para combatir esta pandemia del SARS-CoV-2, que es justamente la vacuna. Haciendo una línea histórica que en pocas enfermedades podemos saber exactamente cómo surgió la patología. El 9 de enero del 21 se publica en el Lancet los resultados de la vacuna de AstraZeneca y en ese momento, la vacuna de Oxford AstraZeneca, no había casos reportados. La EMEA rápidamente, el 29 de enero, autoriza el uso de la vacuna de AstraZeneca para Europa. El primer caso documentado de VIT ocurre el 25 de febrero del 21, es una enfermera de Austria que tiene una trombosis esplácnica y se muere a las 48 horas de este evento trombótico después de haber sido vacunada por la de AstraZeneca. Aparecen casos aislados en marzo y finalmente, con estos casos de trombosis asociada a la vacuna, 18 países de Europa suspenden la vacunación en forma unilateral con el uso de AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud el 18 de marzo emite su primer comunicado en donde dicen que no justifica suspender la vacunación con AstraZeneca, pero ya había dudas en el mundo científico de por qué ocurría esta trombosis por la vacuna. Se empiezan a buscar activamente casos. El 13 de abril se publica que la vacuna de Janssen, que también usaba un adenovirus semejante, también provoca trombosis por heparina, semejante a la trombosis por heparina, y en el New England del 16 de abril del 21 aparece la primera publicación de los 30 primeros casos de VIT y la explicación fisiopatológica.
En abril del 21, nuevamente la EMEA da un comunicado donde dice que hay una posible asociación entre la vacuna de AstraZeneca y los eventos trombóticos recolectados en la base de seguridad europea, que es la EudraVigilance, y en ese momento se comunica también que estos eventos son muy infrecuentes y que esto no justifica suspender la vacunación nuevamente en aquel momento. A partir de ahí aparecen un montón de artículos sobre este tema de la trombocitopenia y trombosis asociada a la vacuna. Algunas de esas publicaciones se han hecho acá en Argentina. Les recomiendo leer la de Jorge Corín, que gentilmente está coordinando esta mesa, un Yo Opina en la revista Hematología, un síndrome de bebé de 3 meses de edad con un genio asesino, muy acorde a cómo habla Jorge, y otras publicaciones. Por ejemplo, yo escribí una carta en abril, en aquel momento una carta de lectores en la revista Hematología, y de hecho tratando de dar algún sustento de por qué ocurría este evento de trombosis y cuál era la trascendencia. Algunas de estas publicaciones, concretamente la mía, se viralizó un montón. Posiblemente le llegó a muchos pacientes, porque no dejan de llegarme mails a mi correo de este tema de la trombosis por la vacuna. Lo cierto es que no todas las vacunas dan trombosis, y este fenómeno inmune específicamente se ha documentado con una adenovirus de 2 vacunas, la de Oxford o AstraZeneca, cuyo nombre es SARS-CoV-19, y el nombre comercial es Vaxzevria, o la Covishield, que también hay casos documentados, que llegó a la Argentina y que es licenciada por el Instituto de Suero de India, y la de Janssen o Johnson Johnson, que es una sola dosis y que también tiene casos reportados, pero no había otros casos reportados con las otras vacunas. ¿Cuál es la frecuencia de esta patología? Bueno, definitivamente es muy raro. Debemos diferenciar a los pacientes que tienen trombosis después de vacunarse, como puede ocurrir por contagiarse el virus de coronavirus y tener un evento trombótico asociado a la enfermedad, o eventos gatillados por otra causa, porque ninguno de ellos cursa con trombocitopenia. Y la frecuencia que se ha documentado en los países que mejor lo han referido, Alemania, por ejemplo, 1 cada 55.000 pacientes vacunados es la mejor base de datos que tenemos, o los estudios del Reino Unido, en mayores de 65 años, 1 cada 100.000 vacunados, y en menores de 50 años, 1 cada 50.000 vacunados. En EudraVigilance hubo 223 casos en 17 millones de vacunados. Inicialmente se pensó que eran mujeres jóvenes, pero esto era porque en el Reino Unido primero se vacunó al personal de salud y la mayoría son mujeres, pero después hay apenas un pequeño predominio de mujeres. Sí, es una patología que se ha asociado a pacientes más jóvenes. El 85% de los casos reportados son menores de 60 años, con un promedio de edad de 48 años, y ocurre entre 5 y 35 y 30 días después de la vacuna. Solo el 3% de los casos reportados ocurrieron entre 30 y 50 días posteriores. No se asoció ni a antecedentes de trombosis, ni a trombofilia, ni a anticonceptivos, ni a embarazo, ni a síndrome antifosfolipídico en todos los reportes. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, en Argentina el encargado de documentar esto es la CONASEVA, que es la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. Ellos yo estuve en contacto con el representante desde la Sociedad de Hematología, es Carlos Fondevila, y también hablé con la gente encargada de este registro. El informe
último que tienen es del 14 de agosto del 21 y posiblemente publiquen uno nuevo ahora en el mes de octubre, pero todavía no tenían los datos, en 32 millones de vacunas, 11 millones de vacunados con Astra. Hay 5 casos documentados de VIT en Argentina con la vacuna de AstraZeneca y 1 con la vacuna de Sputnik. De los 6 casos, 4 fallecieron y todos con trombosis de seno venoso cerebral o accidente cerebrovascular. Esto da una incidencia de 1 por millón de vacunados, pero hay un subdiagnóstico claro y no tenemos confirmación del diagnóstico en Argentina porque no tenemos la metodología adecuada. Así que no podemos saberlo con certeza. En cuanto a la fisiopatología, no es por la proteína spike del adenovirus, es semejante al fenómeno que ocurre en HIT, esto es anticuerpos contra el complejo factor 4 plaquetario polianiones, y esto activa el receptor Fc gamma R2 A de las plaquetas, las hace que se agreguen, y esto es lo que da la trombocitopenia, semejante a la fisiopatología, como decíamos, del HIT, pero también ocurre un fenómeno parecido al del HIT en cuanto a frecuencia de generación de anticuerpos, porque mucha gente genera estos anticuerpos y no todos tienen trombosis. Por ejemplo, en un registro en vacunados en Noruega, que se publicó en el Journal of Thrombosis and Hemostasis, el 1.2% de la personal vacunado con la vacuna de AstraZeneca tenía anticuerpos contra el factor 4 plaquetario polianión y no tenían plaquetopenia y no tenían trombosis. O sea que en realidad la fisiopatología es parecida al HIT. Hay mucha gente que hace anticuerpos, pero algo más hace que generemos este fenómeno trombótico. Los criterios para definir el síndrome de VIT, hay 2 teorías. Uno es la que han usado en Argentina para definirlo, que son los criterios de Brighton. La CONASEBA ha utilizado estos criterios y son criterios más groseros para un screening global. En realidad, los 2 elementos que se requieren para el diagnóstico de VIT es trombosis aguda confirmada por imagen, ya sea un TEP o TBP o en un sitio inusual o en una arteria, más plaquetopenia de menos de 150.000 sin contacto con heparina en los 100 días previos, pero este criterio no requiere otros datos del laboratorio y son los utilizados por la Organización Mundial de la Salud como primer screening para el diagnóstico. En realidad, la forma correcta de manejar el diagnóstico es esta péntada diagnóstica que se publicó en el New England en agosto del 21 y que tiene 5 elementos que son el antecedente de vacuna de AstraZeneca o Johnson & Johnson entre 5 y 30 días previos, la trombosis aguda severa de territorios venosos o arteriales sin el contacto con heparina, la plaquetopenia de menos de 150.000, dímero de más de 4.000 nanogramos mililitro. Esto es importante porque hay un consumo y trombosis en el organismo, pero en niveles muy altos, y un ELISA para factor 4 plaquetario positivo. Esa péntada es la que hace el diagnóstico de VIT con certeza. El VIT probable es si hay 4 elementos. Entonces, en Argentina, como no tenemos metodología ELISA para el diagnóstico de factor 4 plaquetario polianión para los anticuerpos que producen la enfermedad, no podemos tener esta péntada diagnóstica, o si tengo un dímero de entre 2.000 y 4.000 y los otros 4 elementos, y es posible si hay 3 elementos o nuevamente hay en dímero de entre 2.000 y 4.000 y otros 3 elementos.
El cuadro clínico es severo, tiene entre 20 y 60% de mortalidad. En Argentina, 4 de los 6 casos se murieron. 33% de los casos hay trombosis en múltiples territorios. Esto es muy importante. La trombosis de senos venosos cerebrales entre 36 y 53% de los casos, y tiene alto índice de transformación hemorrágica, sobre todo los casos severos que tienen menos de 30.000 plaquetas y no se puede utilizar anticoagulación. Después hay 40% de TBP-TEP, esplácnica en el 20% y arterial, sobre todo en arterias periféricas, en el otro 20%. El laboratorio nuevamente no es tan específico, pero solo el 5% de los pacientes tenían plaquetas normales al inicio, pero en los días subsiguientes caían, y el 25%, 1 de cada 4 pacientes, tiene menos de 30.000 plaquetas. El dímero D está altísimo, como dijimos, llega hasta 20.000. Se consumen factores y fibrinógeno porque todo este fenómeno de trombosis que ocurre, y las pruebas, como dijimos, de factor 4 por ELISA. No sirven las pruebas funcionales para HIT, que son las que tenemos en Argentina disponibles, así que no tenemos una certeza en el diagnóstico. Los diagnósticos diferenciales, muy rápidamente, son todas las trombocitopenias trombóticas. Esto es el HIT, la PTT, el síndrome antifosfolipídico, sobre todo catastrófico, el SHU atípico, el cáncer con microangiopatía trombótica, la hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN, trombofilias, y también la PTI por la plaquetopenia. El tratamiento es siempre con 2 ramas. Uno es control del fenómeno inmune y otro es anticoagulación. El control de esta autoanticuerpo es con inmunoglobulina humana. Hay que dar 1 gramo kilo cada 2 días consecutivos, y esto sirve para bloquear los anticuerpos y rápidamente normaliza el recuento de plaquetas para poder empezar a darle el tratamiento anticoagulante. Los corticoides no están demostrados, pero sí la plasmaféresis en algunos pacientes, sobre todo si no hay respuesta a la inmunoglobulina, o en las trombosis de seno venoso que tienen plaquetopenia de menos de 30.000 y sangrado en el sistema nervioso. La plasmaféresis ha tenido mucho éxito, más del 90% de éxito, porque estos pacientes tienen altísima mortalidad. La anticoagulación se hace con medicamentos no heparínicos, y esto es un problema porque no tenemos la mayoría de los medicamentos que se usan en Europa. No hay ni Danaparoy, ni Fondaparinux, ni Vivalirudina, ni Argatroban en Argentina, así que la única herramienta de anticoagulación que tenemos disponible son los anticoagulantes directos, que si bien es un uso off-label de los directos, no tenemos otra alternativa. Hay que usar los anticoagulantes directos. Como dijimos, la heparina no se puede usar, y mantener las plaquetas y el fibrinógeno en valores normales. Recomendaciones para médicos y para población: no recomendar una vacuna sobre otras en ningún grupo etario y en ninguna patología o sexo. Esto es muy importante que le quede a todo el mundo. Aún con antecedente de trombosis o trombofilia, puede recibir cualquiera de las vacunas disponibles. No tomar medicamentos para evitar trombosis con AstraZeneca, no aspirina, no heparina de bajo peso, no DOAX antes de vacunarse. Los anticoagulados pueden recibir las vacunas, por supuesto, intramuscular en el deltoides. Ni el embarazo ni los anticonceptivos contraindican el uso de la vacuna. Todos los casos fueron después de la primera dosis, así que si el paciente no tuvo esto en la primera dosis, no hay problema en darle la segunda dosis. No tiene sentido monitorear el recuento de plaquetas o dímero D, o mucho menos medirle el factor 4 plaquetario después de la vacuna, y es esperable en los siguientes días a la vacuna de AstraZeneca o fiebre o cefalea o malestar general, pero esto en general dura 24 a 72 horas.
Después del cuarto día, si el paciente tiene cefalea o síntomas de alguna trombosis o dolor abdominal o vómitos o convulsiones, hay que investigar la trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna, y en este contexto hay que hacer un recuento rápido de plaquetas y un dímero D, que son las dos cosas que tenemos disponibles. Pero no quiero dejar de pasar un mensaje que es: recuerden que la vacuna es la mejor herramienta que tenemos para controlar al SARS-CoV-2. Y fíjense esta estadística de París, en donde en la primera ola no estaba vacunado ni el personal de salud ni la población general, y entonces se superponían las dos curvas, pero en la segunda ola en Francia, en rojo está puesta la población general, que por supuesto tuvo una ola normal, pero el personal de salud estaba vacunado en el 50%, y fíjense qué diferencia grande en los eventos trombóticos. ¿Y cuál es la trascendencia de esto? Que no todo el mundo se va a vacunar, ya hay mucha gente que de por sí mismo no se vacunaría, y si nosotros alertamos mal a la población y les recomendamos que no se vacunen con las vacunas disponibles que tenemos, como la de AstraZeneca, se puede correr riesgo de que se muera más gente por culpa de la infección por coronavirus. Fíjense esta estadística de la cantidad de vacunas, la de Pfizer, por supuesto, por afano es la más frecuente, pero la de AstraZeneca, a partir de estos reportes, cómo se ha mesetado el uso de la vacuna en el mundo. Y fíjense, una encuesta en Dinamarca, el 85% que se vacunaría con cualquier vacuna, cuando le dicen, bueno, pero te toca AstraZeneca, baja al 55%. Entonces es muy importante que alertemos a la población con cierta información de calidad en cuanto al riesgo de la trombosis por la vacuna, sobre todo en países como el nuestro, en donde la disponibilidad de vacunas es limitada y la muerte por el coronavirus va a seguir ocurriendo si la población no está vacunada. Fíjense, hay otra variable que es muy importante. La vacuna de Oxford, que es la de AstraZeneca, decidió poner el precio más bajo, el precio de producción para vender la vacuna en el mundo, y sale $4 la dosis. En cambio, la Sputnik sale 10 y la de Moderna o Sinopharm $20 la dosis. Entonces, por supuesto, los países que tienen pocos recursos van a tratar de usar la vacuna más económica, y si nosotros le damos erradamente el mensaje de que no tienen que usarla, es un problema. Conclusiones: el fenómeno de trombosis por vacuna es una complicación rara, pero con una alta mortalidad, y todos debemos conocerla. Solo está reportado con las vacunas de AstraZeneca y Janssen, pero recuerden, hay un caso en Argentina con Sputnik. Lo que pasa es que Sputnik no ha dado muchas referencias sobre cuál es la incidencia de trombosis. Tiene una pentada y usa también el adenovirus 26 como vector. Tiene una pentada característica que define el diagnóstico. La confirmación que requiere un ELISA para factor 4 no está disponible. El tratamiento es con inmunoglobulina y eventualmente plasmaféresis más DOAX en Argentina, y en Argentina debemos entender que esta complicación infrecuente no debe hacernos frenar la campaña de vacunación. Y finalmente, como yo siempre termino con un poema, este se llama Marta, cuando quieras te vacuno, y dice así: cuando todo se calmaba con este bendito COVID, ya pensaba que zafaba a vacunarse y a salir, pero sonamos muchachos, la vacuna es letal. Desde Europa ya hay reportes de trombosis cerebral. Y ahí nomás te la suspenden. AstraZeneca no hay más. La vacuna ya no venden, total tienen otras más. Aunque es un evento muy raro, casi una excepcionalidad, el mecanismo es inmune, mirá la casualidad. Se parece mucho al HIT, culpa del adenovector. El nombre del cuadro es VIT, trombosa multisector. Para tratarlo, la gama y alguna anticoagulación. No uses la heparina pana, los DOAX son solución. Sin embargo, compañero, tenga presente el mensaje: nadie debe hacerse el fiero, todo el mundo a vacunarse. Muchas gracias.